Hola. Volví después de un pequeño descanso. Aunque fueron 3 semanas XD. Creo que abusé un poco de mis vacaciones, pero bueno. Al menos traje el capítulo, ya es algo. Y no volveré a desaparecer tanto tiempo, o eso creo. Antes de dejarlos con el capítulo. Gracias a todas esas personitas que me siguen apoyando en este fic. Y hacen que no lo abandone XD. Pero quería pedirles un favor. Sigo usando la misma música de siempre, pero si alguien me puede dar una recomendación o algo parecido, que me lo diga. Quiero poner algo variado o no sé. Bueno, les dejo con el capítulo. Al final del video aclararé algunas cosas sobre el fic, etc. Narra Izuku. Ya había pasado un tiempo desde que llegué a este mundo. Me levanté de la cama con cansancio, pero, desde el incidente del tráfico de personas, no pude dormir bien estos días. Aún aparecía el rostro de ese hombre en mi cabeza. Era un fastidio. La habitación comenzaba a iluminarse con los primeros rayos del sol. Me incorporé lentamente. Todo el cuerpo protestó al mismo tiempo. TCH. Todavía dolía. Con pasos pesados caminé hasta el baño. Todo seguía a oscuras. Encendí la luz. Tuve que poner una mano sobre mis ojos por el molesto brillo. Cuando se aclaró todo, agarré el celular que me dio Izumi. ¿En serio? Ya eran las 7 de la mañana. Solté un suspiro. Había pasado casi toda la noche patrullando otra vez. Me acerqué al espejo. Mi reflejo era un desastre. Las ojeras eran cada vez más profundas. Todavía tenía pequeñas manchas de suciedad en el rostro y algunos rasguños que apenas comenzaban a cerrar. El cabello estaba completamente desordenado. Y la falta de sueño hacía que incluso mantenerme de pie sea un gran esfuerzo. Solo esperaba que este cuerpo aguantara un poco más. Y que no colapse antes de encontrar a ese maldito. Apreté levemente los puños. En estos últimos meses estuvo buscando el paradero de One for All. Pero el cabrón parecía que había desaparecido por completo. Abrí la llave de la ducha. El agua cayó con fuerza. Completamente fría. No me molesté en esperar a que se calentara. Entré directamente. El primer contacto hizo que un escalofrío recorriera todo mi cuerpo. Estaba demasiado fría. Pero, curiosamente, se me hacía demasiado relajante. El agua arrastró la suciedad, la sangre seca, y parte del agotamiento acumulado durante tantos días. Permanecí varios minutos bajo la ducha, sin moverme, solo escuchando el sonido constante del agua. ¿Cuánto tiempo más podía seguir así? De día tenía que fingir ser una persona que probablemente ya está muerta, y de noche perseguir a un maldito fantasma. Qué vida tan jodida. Cerré la llave de la ducha. Tomé una toalla y me sequé lentamente, procurando no rozar demasiado las heridas que aún seguían vendadas. Después salí del baño. Me dirigí al armario. Lo abrí y mi mirada se posó sobre un uniforme escolar. Guardé silencio unos segundos. ¡Qué uniforme tan ridículo!, murmuré mientras lo sacaba. No me gustaba en lo más mínimo. Pero tendría que usarlo. Al menos hasta terminar el año escolar. Porque el Izuku de este lugar no podía ser mayor de edad. O al menos haber terminado la preparatoria. Empezó a vestirse con evidente fastidio. Después de mi desaparición, la escuela había permanecido cerrada durante un tiempo. Según escuché, fue una reorganización administrativa. Pero dudaba mucho que esa fuera la verdadera razón. Lo más probable era que intentaran borrar cualquier evidencia del acoso que había sufrido. Testimonios, reportes, quejas, todo aquello que pudiera convertirse en un problema si el caso salía a la luz. Al cabo de unas semanas, las clases simplemente continuaron como si nada hubiera ocurrido. Izumi volvió a asistir todos los días. Y, durante un tiempo, eso me abrió tantas posibilidades. Con ella fuera de casa podía descansar después de patrullar toda la noche. O salir a investigar con tranquilidad si encontraba alguna pista. Era un buen plan. Hasta que decidió que yo también debía regresar a clases. Bucé con molestia. Carajo. Qué mala suerte tengo. Terminé de acomodarme el uniforme y me observé una última vez en el espejo. Parecía un estudiante cualquiera. Algo pálido. Con ojeras. Pero nada fuera de lo normal. Nadie imaginaría que unas horas antes había estado enfrentándose a ladrones armados. Tomé mi mochila. La sentí extrañamente ligera. Ni siquiera sé qué materias lleva este tipo. Supongo que improvisaré. Después de todo, sobrevivir a profesores parecía mucho más sencillo que enfrentarse a la muerte cada noche. Aunque, con la suerte que tenía últimamente,
No estaba tan seguro de cuál de las dos cosas sería peor. Antes de salir vio un guante marrón en su escritorio. Oh cierto. Lo agarró y se lo puso a su mano. Izumi desde que se enteró que le faltaba un dedo se puso como loca. Pero ahora lo miraba como algo normal. O eso creo. Suspiró. No quería sentir las miradas de las personas en su mano todo el tiempo cuando caminara por las calles. La puerta de su habitación se abrió de golpe. El estruendo hizo que el peliverde se exaltara. Por puro reflejo, estuvo a punto de activar el One for All. Mierda. Frente a la puerta estaba Izumi. Llevaba el uniforme puesto y la mochila colgada de un hombro. Me observaba con molestia. Buenos días para ti también. No sabía que saludabas a la gente con un insulto. Preferí no responder. Todavía tenía el corazón acelerado. Estuve a nada de romper media habitación por un simple susto. ¿Sabes qué hora es? Preguntó con impaciencia. Miré el reloj. Las 7:15. Exacto. Respondió con un largo suspiro. Y si seguimos perdiendo el tiempo, llegaremos tarde el primer día de regreso. Fruncí ligeramente el ceño. ¿Tenemos que ir tan temprano? Izumi me miró como si acabara de decir la estupidez más grande del mundo. Izuku. Las clases empiezan a las 8. ¿Qué esperabas? ¿Llegar cuando ya hubiera terminado la primera hora? Desvió la mirada por un instante. Tengo que intentar escapar de esto como sea. Ve bueno. Me llevé una mano a la frente, fingiendo comprobar mi temperatura. Creo que me siento un poco enfermo. Ya sabes. Forcé una pequeña tos. Tal vez debería faltar solo por hoy. Izumi permaneció completamente en silencio. Me observó durante unos segundos. Después sonrió. Una sonrisa que, por alguna razón, me dio muy mala espina. Ni de broma. Respondió sin dudarlo. Pero. Ella dio un paso al frente y apoyó una mano sobre mi frente. No tienes fiebre. Luego me tomó de las mejillas y comenzó a mirarme de un lado a otro. Tus pupilas están normales. Respiras bien. No estás pálido. Se quedó pensativa unos segundos. Bueno, sí estás pálido. Pero eso ya es normal en ti. Retiró las manos y asintió para sí misma. Diagnóstico. Se cruzó de brazos. Paciente completamente sano. Lo único que tiene es flojera. Sentí un tic en el ojo. Maldita. Creo que el diagnóstico está equivocado. Lástima. Respondió encogiéndose de hombros. No aceptamos segundas opiniones. Se acercó hasta quedar frente a mí. Ahora baja a desayunar. Porque si vuelves a inventarte otra excusa. Sonrió con demasiada tranquilidad. Te llevo cargando hasta la escuela. La imaginé haciéndolo. Y lo peor. Era que no sonaba como una amenaza vacía. Solté un largo suspiro. Está bien. Sabía que entenderías. Dijo con una sonrisa satisfecha antes de darse la vuelta. Yo la seguí en silencio. Definitivamente. Prefiero enfrentarme a un gnomo antes que discutir con ella. Nota narrador. Creo que voy a dejar de hacer que el Izuku hable en primera persona. Al chile se me hace muy difícil escribirlo así, pero voy a intentarlo en momentos importantes, dejarlo que hable en primera persona. Y también que Inko no va a aparecer un buen tiempo ya que me da paja escribir sus expresiones y toda esa mierda. Solo era eso XDD. Fin de nota. Los dos bajaron al comedor para desayunar. Inko Midoriya aún no había podido regresar a Japón. Desde que recibió la noticia de que Izuku había aparecido, hizo todo lo posible por volver cuanto antes, pero diversos problemas con su trabajo y el viaje se lo habían impedido. Por ahora. Los dos hermanos tendrían que arreglárselas solos. Así que los dos peliverdes tendrían que vivir solos por un tiempo más. En un lado de la mesa estaba Izuku comiendo lo primero que vio en el refrigerador. Unos cereales que estaban a punto de vencer y algo de leche. Para él. Después de pasar tantas noches comiendo cualquier cosa durante sus patrullajes, aquello era prácticamente un manjar. En el otro extremo de la mesa, Izumi lo observaba con una mezcla de incredulidad y asco. Frente a ella había un desayuno mucho más decente. Huevos revueltos, un par de tostadas y una taza de café con leche. ¿Eso es todo lo que vas a desayunar? Izuku levantó la vista. ¿Eh? Miró su propio tazón. Sí. Está rico, dijo antes de llevarse otra cucharada a la boca. Izumi se quedó unos segundos en silencio. Izuku. Ese cereal está a punto de vencer. Él se encogió de hombros. Mientras no haya vencido, sigue sirviendo. No tenía sentido seguir discutiendo. Conociéndolo, era imposible hacerle cambiar de opinión a esas alturas. Además, ya empezaban a quedarse sin tiempo. Los minutos pasaron rápidamente. Izuku quería seguir comiendo.
Pero Izumi lo molestaría a cada rato para que se vayan. A regañadientemente él tendría que dejar su plato a medio comer. Tras ponerse los zapatos, salió de la casa junto a Izumi. Ella cerró la puerta con llave y comenzó a caminar a paso tranquilo. Izuku la siguió bostezando. El aire fresco de la mañana golpeaba su rostro. Las calles apenas comenzaban a llenarse de estudiantes y trabajadores. Izuku sacó el teléfono para mirar la hora. Las 7:30. Frunció el ceño. Volvió a comprobarla. Y después dirigió lentamente la mirada hacia Izumi. Oye. ¿Qué? ¿A qué hora empiezan exactamente las clases? A las 8, respondió con total naturalidad. Izuku volvió a mirar la pantalla del teléfono. Todavía faltaba media hora. Volvió a verla. Ella silbaba despreocupadamente mientras caminaba. ¿Me estás diciendo que me hiciste salir de la casa 30 minutos antes? Izumi sonrió sin el menor rastro de culpa. Sí, el ojo de Izuku tembló. ¿Para qué? Porque te conozco, respondió sin dejar de caminar. Si te decía que aún había tiempo, te volvías a acostar. No podía discutir con esa lógica. ¡Qué fastidio! Izumi dejó escapar una pequeña risa. Siguieron caminando. Algunas personas los miraban extrañados a los dos peliverdes. Y no era difícil entender por qué. Izumi caminaba con una sonrisa en el rostro, intentando iniciar conversación cada pocos minutos. En cambio el otro caminaba todo desaliñado como si le hubiese atropellado un camión. Pero parecía intentar disimularlo. Tras varios minutos de caminata, finalmente llegaron frente al enorme portón de la escuela. Izuku abrió los ojos un poco. Su cuerpo se quedó completamente inmóvil. Maldición era igual a la de mi mundo. Recordó esos días. Pero esos recuerdos no eran buenos. Si Kachan existía en este lugar estaba totalmente jodido. Recordó al rubio explosivo con un leve temblor. Él al menos se había tranquilizado desde que estaban en la UA. Había madurado bueno algo así. Pero cuando estaban en la preparatoria era realmente muy molesto. ¿Eh? La voz de Izumi lo sacó de sus pensamientos. Ella se había detenido unos metros más adelante. Izuku. ¿Por qué te quedaste parado ahí? Lo observó con evidente preocupación. Nada, respondió apartando la mirada. Solo. Volvió a observar el edificio. Pensé que sería diferente. Izumi sonrió con cierta nostalgia. Supongo que impresiona volver después de tanto tiempo. Se acercó hasta quedar a su lado. ¿Estás nervioso? Izuku soltó una risa seca. ¿Nervioso? No. Solo estoy preparándome mentalmente para sobrevivir otro día en este lugar. Un poco. Mintió con tranquilidad. Izumi le dio un pequeño golpe con el hombro. No te preocupes. Si alguien intenta molestarte. Sonrió con confianza. Esta vez no voy a dejar que pase. Con eso empezó a irse para otra dirección. Tal vez ya se le hacía tarde. Esto podría jugar a mi favor. Si estaban en clases distintas, tendría muchas menos oportunidades de cometer un error. Aunque recordó otro problema mucho más grande. Kachan. Mierda. Espero que no sospeche nada. Comenzó a caminar por los pasillos. Pasó por algunas clases, hasta llegar al frente de la suya. Respiró hondo. Mientras pase desapercibido, todo saldrá bien. Sujetó el picaporte y abrió la puerta. Por suerte. Aún no había llegado la mayoría de los estudiantes. Solo había unos cuantos conversando entre ellos. Perfecto. Mientras nadie me preste atención. Ni siquiera terminó de formular ese pensamiento. Al instante el sensor de peligro se activó. Un intenso dolor atravesó su cabeza. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Inclinó el torso hacia un lado por puro instinto. Un puñetazo pasó rozándolo. El atacante, sorprendido por haber fallado, perdió el equilibrio debido a la fuerza con la que había lanzado el golpe. Cayendo de cara contra el suelo del salón. Izuku no pudo verlo ya que lo tenía de espaldas. Maldición. Ya había olvidado cómo eran las cosas en esta escuela. Se giró lentamente, dispuesto a encontrarse con cualquier bravucón. Pero, en cuanto sus ojos se posaron sobre el rostro del chico, su expresión se congeló por completo. Cabello rubio, con una mirada de arrogancia, y esas inconfundibles explosiones crepitando en sus manos. Kachan. El mundo pareció detenerse durante un instante, sin poder evitarlo. Un recuerdo atravesó su mente. Una habitación de hospital. Bakugo tendido sobre una cama, cubierto de vendas. Después de que Tomura Shigaraki atravesara su cuerpo con aquellas negras y monstruosas extensiones. No pudo verlo hasta ahora. Mierda. Por un segundo. Olvidó que ese no era el mismo Katsuki Bakugo. Pero la voz del rubio lo devolvió bruscamente a la realidad. ¿Qué mierda fue eso, Deku?
Se levantó con evidente fastidio. ¿Quién mierda te dio permiso para esquivarme? Una sonrisa agresiva apareció en su rostro. Maldito. El salón entero quedó en silencio. Nadie se atrevía a intervenir. Después de todo, aquella escena era demasiado normal para ellos. Esto es malo, muy malo. Izuku dio un paso hacia atrás con discreción. No puedo pelear con él. No aquí. No delante de todos. Pero Bakugo no tenía intención de dejarlo escapar. Te estoy hablando. Con un impulso explosivo se lanzó otra vez hacia él. Su puño salió disparado directo al rostro de Izuku. Pero nuevamente lo esquivó con facilidad. No recordaba que fuera tan fácil esquivar a Kacchan. El pensamiento escapó de su mente casi sin darse cuenta. Después de haber luchado contra enemigos como All for One, Shigaraki o asesinos capaces de moverse a velocidades absurdas, los ataques del Bakugo adolescente le parecían lentos. Demasiado lentos. Bakugo apretó los dientes. Una vena se marcó en su frente. TSK. Su orgullo acababa de recibir un golpe mucho más fuerte que cualquier puñetazo. Las explosiones en sus manos aumentaron de intensidad. ¿Te estás burlando de mí, Deku? Esta vez no se contuvo. Impulsó todo su cuerpo con una explosión mucho más potente y se lanzó de frente, justo cuando estaba a punto de alcanzarlo. La puerta del salón se abrió de golpe. Todos giraron la cabeza al mismo tiempo. El docente entró al lugar. Tenía la mirada cansada, no le pagaban lo suficiente para aguantar a estos mocosos. Su mirada recorrió el aula hasta detenerse en Bakugo, que seguía con el brazo levantado. Los miró unos segundos. Si van a meterse en una pelea, háganlo afuera. No tengo ganas de soportarlos. Tomó una tiza y comenzó a escribir en el pizarrón. Sin siquiera darse la vuelta, añadió. Y te lo digo especialmente a ti, Katsuki Bakugo. ¿O quieres volver a dirección el primer día? TSK. Las pequeñas explosiones desaparecieron de las manos del rubio. Sin apartar la mirada de Izuku, regresó lentamente a su asiento. Mierda. Sí que está molesto. Izuku caminó en silencio hasta su pupitre y tomó asiento como si nada hubiera ocurrido. Por fuera mantenía una expresión tranquila, pero por dentro ya estaba maldiciendo su suerte. Genial. Y yo que quería pasar completamente desapercibido. Narra Izuku. Las horas fueron pasando lentamente y había un pequeño problema. Kacchan no deja de mirarme. Cada vez que levantaba la vista del cuaderno. Ahí estaba, observándome fijamente desde el otro lado del salón. No decía una sola palabra. Y, sinceramente, prefería eso a que viniera a hablarme. A este punto ya no sé qué es peor, ignorarlo. O activar el One for All y salir corriendo de este lugar. No podía hacer ninguna de las dos. Si escapaba, levantaría sospechas. Y si respondía de una forma distinta al Izuku de este mundo. También. ¡Qué situación de mierda! La única opción era seguir actuando. Aunque cada segundo que pasaba sentía que Bakugo seguía observándome. Por suerte. El resto de la mañana transcurrió sin incidentes. Los profesores entraban y salían del aula mientras explicaban temas que, para mí, resultaban absurdamente sencillos. Ni siquiera necesitaba prestar atención. El timbre del recreo resonó por todo el edificio. Los estudiantes comenzaron a levantarse de inmediato. En cuestión de segundos el salón se llenó de conversaciones. Algunos salieron corriendo al patio. Y yo fui uno de ellos. Al instante salí corriendo. Me levanté de golpe y salí del aula antes de que alguien pudiera detenerme. Apenas crucé la puerta, escuché varios pasos acelerándose detrás de mí. Ya estaba detrás mío. No me molesté en comprobarlo. Llegué a las escaleras y, sin reducir la velocidad, salté por encima de la barandilla. Aterricé un piso más abajo y seguí corriendo como si nada. Algunos me miraron algo sorprendidos. Esa técnica de parkour era demasiado buena. Demasiado buena para el que consideraban un inútil sin don. Mierda. Y yo que quería pasar desapercibido. Llegué hasta la cafetería. El lugar estaba tan abarrotado como siempre. Mesas ocupadas. Estudiantes haciendo fila. Conversaciones por todas partes. Respiré con algo de alivio y recorrí el lugar con la mirada. Fue entonces cuando la vi. Izumi. Estaba sentada cerca de una ventana y, al verme, comenzó a hacerme señas con una sonrisa para que me acercara. Perfecto. Si me quedo con ella, quizá Bakugo deje de buscarme por un rato. Di un paso en su dirección. Y entonces, las puertas principales de la cafetería se abrieron de golpe. Entró un chico rubio. Sus ojos rojos recorrían el lugar con evidente fastidio. No tardó ni 2 segundos en empezar a buscar entre la multitud. Kacchan. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No, ni hablar. Di media vuelta sobre mis talones. Y eché a correr otra vez.
Escuché la voz confundida de Izumi a lo lejos. Izuku. La ignoré por completo. Salí por la puerta trasera de la cafetería a toda velocidad. Deku. El rugido de Bakugo retumbó por todo el comedor. No huyas, maldito cobarde. ¿Cómo demonios me encontró tan rápido? Apreté los dientes y aceleré todavía más. Esto parecía el juego de policías y ladrones. Seguí corriendo. Con el rabillo del ojo miré hacia atrás. Varios de los matones de Bakugo intentaban seguirme, pero ninguno lograba alcanzarme. Maldición, Kacchan hasta llamó a sus malditos perros de búsqueda. Doblé por otro pasillo. Uno de ellos apareció de frente intentando bloquearme el paso. Lo esquivé en el último segundo sin disminuir la velocidad. ¿Qué? No le di tiempo ni de reaccionar. Seguí corriendo hasta llegar a los baños. Entré de un salto. ¡Ja! ¡Qué estúpido! Escuché una carcajada desde afuera. Se encerró solo. Eso creen. El baño estaba completamente vacío. Sin perder un segundo, cerré la puerta principal con seguro. Después levanté la vista. Había una pequeña ventana cerca del techo. Demasiado alta para que una persona normal pudiera alcanzarla. Pero por suerte yo tenía Black Build. Los látigos negros salieron disparados en completo silencio y se aferraron al borde de la ventana. Con un tirón, mi cuerpo ascendió hasta quedar suspendido cerca del techo. Abrí la ventana con cuidado. Justo en ese instante, la puerta principal recibió una fuerte patada. Los matones irrumpieron en el baño. Búsquenlo. No puede haber ido muy lejos. Revisaron rápidamente cada cubículo. Empujaban las puertas una tras otra. Aquí no está. ¿Qué demonios? La ventana está abierta. Uno de ellos levantó la cabeza, pero ya era tarde. Yo ya estaba del otro lado. Aterricé silenciosamente sobre la azotea. Cada vez entiendo menos por qué ese loco está tan obsesionado conmigo. Me di la vuelta para marcharme, pero apenas di un paso. Sensor de peligro se había activado. Una punzada recorrió mi cabeza. Sin pensarlo, me agaché de inmediato. Una explosión pasó por encima de mí y destruyó parte del borde del techo. El humo comenzó a disiparse lentamente. Y, al otro lado, una sonrisa llena de furia apareció entre las llamas. Te encontré, Deku. Mierda. ¿Cómo demonios llegó tan rápido hasta la azotea? Bajé la mirada por un instante. En el patio, varios profesores señalaban hacia arriba mientras gritaban algo. No lograba escuchar lo que decían por la distancia. Debió impulsarse con su don. Lo que me faltaba. Una explosión estalló a escasos centímetros de mi rostro. Me lancé hacia un lado por puro reflejo. El calor pasó rozándome y parte de la manga de mi uniforme terminó chamuscada. TCH. Esto ya me está hartando. No poder devolver los ataques era frustrante. Bakugo se acercó lentamente, con pequeñas explosiones estallando en sus manos. Esta vez su expresión no mostraba burla, solo enojo. Oye, Deku. ¿Dónde mierda estuviste todo este tiempo? ¿Sabes cuántas veces la tía Inko y tu hermana preguntaron por ti? Apretó los dientes. Hasta a mí me preguntaron si sabía algo. Las explosiones aumentaron de intensidad. Así que dime. ¿Dónde carajos te metiste? Me quedé completamente en silencio. ¿Qué demonios se supone que le responda? ¿Que vengo de otro mundo? ¿Que desperté en este cuerpo después de pelear contra All for One? Ni yo mismo me creería semejante historia. Mierda. Miré discretamente a mi alrededor. Solo había una salida. Sin pensarlo dos veces. Me di media vuelta. Y eché a correr. Bakugo frunció el ceño. ¿A dónde vas, idiota? Estamos en una azotea. Lo ignoré por completo. Seguí corriendo hasta llegar al borde del edificio. 3 pisos de altura. Una caída así bastaría para romperle varios huesos a una persona normal. Y usar el One for All no era una opción. Respiré hondo. Si esto sale mal, tal vez me rompa uno que otro hueso. Sin pensarlo dos veces, me lancé al vacío. Varios alumnos gritaron aterrados desde el patio. Algunos profesores también se quedaron paralizados. Durante una fracción de segundo, entre toda la multitud distinguí una cabellera verde. Izumi. Tenía los ojos completamente abiertos por el terror. Maldición, después de esto lo regañarían. Aprovechando que el edificio estaba al lado de otro. Antes de caer usó la pared del otro edificio para impulsarse nuevamente al mismo edificio donde saltó. Sus dedos alcanzaron el borde de la barandilla del segundo piso. El impacto hizo temblar el metal. Apretó los dientes y aprovechando la inercia se impulsó hacia adelante. Aterrizando al suelo con una voltereta. Rodó un par de metros antes de incorporarme. TCH. Dolía. Pero seguía entero. Los estudiantes que estaban en el pasillo me miraban como si acabaran de ver un fantasma.
¿Acaba de saltar desde la azotea? ¿Cómo demonios sigue vivo? Otros murmullos empezaron a rodearme. No respondí. Pero gracias a Dios. El timbre anunció el final del recreo. Solté un largo suspiro. Me salvé. Y, por suerte, había caído a pocos metros de mi salón. Comencé a caminar con la mayor naturalidad posible, ignorando todas las miradas. Pasó el tiempo y todos los alumnos empezaron a entrar. Con el rabillo del ojo, vi a Bakugo. Me miraba de recelo. Lo ignoré. De todos modos, el profesor permanecía frente al pizarrón. No sería tan idiota como para intentar algo delante de él. O eso espero. Pasaron las horas, el peliverde apoyó la mejilla sobre una mano mientras contemplaba distraídamente el cielo por la ventana. Aquellas clases le parecían un completo fastidio. El profesor escribía en el pizarrón con la misma expresión cansada de siempre. Parecía tan aburrido de dar la clase como los propios alumnos de escucharla. Izuku desvió la mirada una vez más hacia Bakugo. El rubio seguía observándolo fijamente. ¿En serio no se cansa de mirarme? Maldición. El timbre anunció el final de las clases. Antes de que el profesor pudiera decir una sola palabra, Izuku salió disparado de su asiento. Midoriya. La voz del docente resonó detrás de él. Aún no he terminado. Pero el peliverde ya había salido del salón. Corrió por los pasillos esquivando a los demás estudiantes sin disminuir la velocidad. Después de tantas noches patrullando, correr largas distancias apenas representaba un esfuerzo para él. Bajó las escaleras de 2 en 2. Atravesó el primer piso. Y finalmente llegó a la entrada principal. Estaba a solo unos pasos de salir de la escuela. Pero, mierda la mochila. La había dejado colgada junto a su pupitre. Ya que... Ni bien tocó la salida principal del colegio. Una mano sujetó con fuerza el cuello de su camiseta. Antes de que pudiera reaccionar, una fuerte sacudida lo arrastró varios metros. Su espalda chocó contra la pared de un rincón apartado, lejos del flujo de estudiantes que abandonaban la escuela. ¿Cómo demonios? ¿Cómo me alcanzó tan rápido este tipo? Frente a él estaba Bakugo. Respiraba con cierta agitación por la carrera, pero en ningún momento apartó la mirada de Izuku. Su expresión era una mezcla de enojo y frustración. Te atrapé, Deku. Miró de reojo la salida, luego el pasillo, y finalmente volvió a fijarse en Bakugo. Genial. Ahora sí no tengo a dónde escapar. Ahora dime dónde mierda estuviste todo este tiempo. Guardo silencio. El rubio frunció aún más el ceño. La mano con la que lo sujetaba apretó con más fuerza el cuello de su uniforme hasta acercarlo a escasos centímetros de su rostro. Di aunque sea algo, imbécil. Izuku levantó lentamente ambas manos en señal de rendición. Ok. Soltó un pequeño suspiro. ¿Al menos podrías soltarme? La respuesta fue inmediata. ¿Y tú quién mierda te crees? Bakugo lo empujó con fuerza. Izuku perdió el equilibrio y cayó sentado sobre el suelo. TCH. Este Katsuki es incluso más fastidioso que el de mi mundo. El alboroto no tardó en llamar la atención. Los estudiantes que salían del colegio comenzaron a rodearlos, formando un amplio círculo. Algunos sacaban sus teléfonos. Otros simplemente observaban con curiosidad. Y algunos... Apuesto 20 yenes a que lo manda a la enfermería. Yo doy 50 a que lo manda directo al hospital. En serio, ¿qué colegio de mierda? Se incorporó y quedó frente a frente con Bakugo. Fue entonces cuando notó algo. En una de las manos del rubio estaba su mochila. No le dio demasiada importancia, hasta que Bakugo abrió el cierre. Entre los cuadernos sobresalía uno pequeño. Estaba medio chamuscado y varias hojas se encontraban dobladas. Apretó levemente los puños. Esa cosa era el único recuerdo que tenía del Izuku que el reemplazo. Tomando su vida y su cuerpo. Lo asqueaba. Este cuerpo no era suyo. Lo sabía mejor que nadie. Pero si aquel cuaderno había sido el último recuerdo importante de su otra versión. Pensaba conservarlo, aunque solo fuera para honrar su memoria. Bakugo notó el cambio en su expresión. Una sonrisa burlona apareció en su rostro. Sacó el cuaderno sin ningún cuidado y dejó caer la mochila al suelo como si fuera basura. Observó la portada. Después volvió a mirar a Izuku. ¿Sigues con esta mierda de querer ser héroe? Las risas alrededor no tardaron en aparecer. Se acercó lentamente hasta quedar frente a Izuku. Creo que ya te lo había dicho una vez, ¿no, Deku? Sujetó el cuaderno con una sola mano. Pequeñas explosiones comenzaron a crepitar entre sus dedos. Los sueños de un inútil. No sirven para nada. Antes que pudiera explotar el cuaderno, Izuku se abalanzó a él.
Por la sorpresa no pudo reaccionar a tiempo. Ambos cayeron al suelo, rodando entre empujones mientras intentaban arrebatarse el cuaderno. Los dos comenzaron a forcejear. Hasta que, una explosión mucho más potente estalló a quemarropa. Izuku apenas tuvo tiempo de cruzar ambos brazos en forma de X para protegerse el rostro. La onda expansiva lo lanzó varios metros hacia atrás. Su espalda impactó violentamente contra una de las paredes del pasillo. Un dolor agudo recorrió todo su cuerpo. Aún así, no soltó el cuaderno. Lo había protegido contra su pecho durante toda la explosión. Bajó lentamente la mirada. La portada apenas tenía unas pequeñas marcas de hollín. Seguía intacto. Al menos, llegué a tiempo. Entonces notó algo más. El guante marrón que cubría su mano izquierda había quedado parcialmente chamuscado por la explosión. Parte de la tela se había rasgado. Izuku frunció ligeramente el ceño. Maldición. Eso estuvo cerca. Mientras tanto, Bakugo ya se había incorporado de un salto. Su respiración era agitada. Las explosiones en ambas manos crepitaban con una intensidad mucho mayor que antes. Jamás lo habían visto tan furioso. Maldito. ¿Tanto te importa ese estúpido cuaderno? Los estudiantes que rodeaban la pelea comenzaron a retroceder. Incluso los que antes se reían ahora guardaban silencio. Bakugo se acercó a Izuku rápidamente. Entonces, levantó ambas manos. Voy a hacerlo pedazos junto contigo. Al escuchar esas palabras, los ojos de Izuku cambiaron por un instante. Una mirada fría, vacía, tan distinta de la del chico tímido que todos conocían, que incluso Bakugo se quedó inmóvil durante una fracción de segundo. A Izuku dejó de importarle mantener aquella fachada. Estaba realmente enojado. Iba a esquivar la explosión y golpearlo directo al rostro con la suficiente fuerza para noquearlo. Activó levemente el Oza en su puño. Un 2% era suficiente para noquear al Bakugo de este mundo. Solo tenía que usar una buena técnica y más un poco de fuerza caería al suelo. Pero, ya basta. Un grito resonó por todo el pasillo. Los dos giraron la cabeza casi al mismo tiempo. A varios metros de ellos estaba Izumi. Respiraba con dificultad, como si hubiera corrido por toda la escuela para llegar hasta allí. Su rostro estaba completamente rojo de la ira. Sin pensarlo dos veces, caminó hasta colocarse entre ambos. ¿Qué demonios te pasa? Su mirada fue directamente hacia Bakugo. ¿No te basta con todo lo que le hiciste antes de que desapareciera? El rubio chasqueó la lengua. Quítate del medio. Esto no es asunto tuyo. Claro que lo es. Es mi hermano. El pasillo quedó completamente en silencio. Los estudiantes observaban la escena sin atreverse a intervenir. Bakugo apretó los puños. Pequeñas explosiones seguían crepitando en sus palmas. Ese imbécil me está ocultando algo. Y no pienso dejarlo ir hasta averiguar qué demonios le pasó. Izumi frunció el ceño. ¿Y por eso intentas volarle la cabeza? ¿Eso tiene algún sentido para ti? Bakugo no respondió. Su mirada pasó por encima del hombro de Izumi, y entonces lo vio. Una vena se marcó en su frente, detrás de la peli verde. Izuku lo estaba mirando fijamente, y, por apenas un instante, esbozó una sonrisa burlona, casi imperceptible, pero suficiente. Los nudillos de Bakugo crujieron. Aquello fue la gota que derramó el vaso. Maldito. Sin importarle que Izumi estuviera en medio, se impulsó con una explosión y se lanzó directamente contra Izuku. Deku. Pero, antes de que pudiera alcanzarlo, una mano sujetó con fuerza su brazo desde un costado. Era Izumi que lo apartó de un empujón. ¿Qué demonios intentas hacer, animal? Bakugo la fulminó con la mirada. Quítate de en medio. Apartarlo el brazo de Izumi con un manotazo. Suéltame, idiota. Volteó a ver a Izuku. Allí seguía, de pie, pero aquella sonrisa burlona había desaparecido. Ahora volvía a tener la misma expresión confundida y algo asustada de siempre. Como si no hubiera ocurrido absolutamente nada. El maldito lo había provocado para que lo atacara. Nadie había alcanzado a notarlo, excepto él. El rubio apretó los dientes con tanta fuerza que casi rechinaron. No quiero que vuelvas a acercarte a él. La voz de Izumi lo sacó de sus pensamientos. La peli verde permanecía delante de su hermano con los brazos extendidos, impidiéndole el paso. ¿No lo entiendes? Mi hermano acaba de regresar después de desaparecer durante 2 meses. Perdió la memoria. Y tú lo único que haces es perseguirlo y golpearlo. Durante unos segundos, Bakugo guardó silencio. Sus ojos permanecían clavados en Izuku. Memoria. Izuku tragó saliva y desvió la mirada. Bueno, yo intenté decírtelo, pero no me vengas con esa mierda.
La voz de Bakugo retumbó por todo el pasillo. Las pequeñas explosiones volvieron a crepitar en sus palmas. Ahora intentas tartamudear y actuar como ese Deku de porquería. Pero esos movimientos y rostro no son iguales. Así que dime, ¿quién coño eres? Izuku sostuvo su mirada en silencio. Por fuera, su expresión seguía siendo la de un chico confundido, casi asustado, pero por dentro, qué problemático. Este idiota me conoce demasiado bien. Durante unos segundos se quedó en silencio. Respóndeme, maldito. Ya cállate. La voz de Izumi rompió el silencio. La peli verde se colocó inmediatamente delante de su hermano, bloqueándole otra vez el paso al rubio. Luego se giró hacia Izuku. Toda la rabia que había mostrado hace unos segundos desapareció de su rostro. Ahora solo quedaba preocupación. Se agachó hasta quedar a su altura. ¿Estás bien? Izuku la observó durante un instante. Perfecto. Este era su boleto de salida. Ese sí, tragó saliva. Y yo estoy bien. Era exactamente el mismo tono frágil que había utilizado frente a Tsukauchi y Aizawa. El de un chico asustado. Sabía que aquello estaba mal. Muy mal. Pero, si quería terminar con esa situación, no le importaba manipular un poco los sentimientos de su hermana. Y como se lo esperó, Izumi apretó los labios. Al verlo así, sintió como la rabia volvía a crecer. Se levantó y giró la cabeza. ¿Ya estás satisfecho? Bakugo no respondió. Seguía observando únicamente a Izuku, como si intentara atravesarlo con la mirada. No vuelvas a acercarte a él, hasta que recupere la memoria. Y aunque la recupere, no pienso dejar que vuelvas a tratarlo así. Alrededor de ellos comenzaron a escucharse murmullos. Muchos estudiantes ya no miraban la escena con diversión. Ahora empezaban a observar a Bakugo con cierto rechazo. Algo irónico, ya que algunos de ellos estaban apostando de cómo le rompería la cara. Él chasqueó la lengua con evidente fastidio. Sabía que, si seguía insistiendo, terminaría quedando como el villano delante de todos. Pero aún así, no apartó la vista de Izuku. No importaba si todos creían que él estaba loco. Ese no era Deku. Conocía también a ese idiota que ese cuento de su amnesia no se lo comería. Y tarde o temprano, averiguaría quién demonios era el que estaba al frente suyo, que tenía la cara de ese idiota. Con ese último pensamiento, Bakugo dio media vuelta. Se alejó del lugar sin decir una sola palabra más. Izuku observó cómo su figura desaparecía entre la multitud. Solo entonces dejó escapar un suspiro casi imperceptible. Se había salvado por un pelo. O eso esperaba. Al final, todos terminaron yéndose. Y, por suerte, mi mochila seguía donde la había dejado. Un auténtico milagro, conociendo la clase de personas que estudiaban en ese colegio de mierda. Ahora los dos caminaban de regreso a casa. O, mejor dicho, Izumi caminaba a mi lado mientras no dejaba de regañarme por haberme lanzado desde un tercer piso. ¿En qué estabas pensando? Pudiste matarte. No le di demasiada importancia. Me limité a responder con un par de disculpas vacías. Sí. Lo siento. No volverá a pasar. Obviamente no me creyó. Siguió reclamándome durante casi todo el camino. Así que opté por ignorarla hasta que, poco a poco, terminó calmándose. Aunque seguía claramente molesta. Después de varios minutos, llegamos a casa. Apenas cruzó la puerta, Izumi dejó caer la mochila y se desplomó sobre el sofá. Ah. Se cubrió el rostro con un brazo. ¿Por qué tengo que cuidar a un hermano tan idiota? Murmuró entre dientes varias maldiciones dirigidas, sin mucha sutileza, hacia él. Izuku simplemente pasó de largo. Aquello solo consiguió que ella frunciera aún más el ceño. Dejó su mochila sobre otro de los sofás y caminó directamente hasta la entrada. Agarró una gorra roja de repartidor y una chaqueta con el logotipo de una empresa de entregas. ¿En serio ya te vas?, dijo Izumi desde el sofá observándolo con evidente cansancio. Desde hace un tiempo conseguí el trabajo de un repartidor. Obviamente era una fachada, para poder salir a patrullar en las tardes y tener más amplio de búsqueda de All for One. Hasta un poco más de las 8 p.m. Lo suficiente para que nadie dudara de la historia. Al menos come algo antes de irte. Perdón, pero ya voy tarde. Agarró el portón de la puerta para irse. ¿Estás seguro? No quiero ir a recogerte si te desmayas por ahí. Sí. Sí, estaré bien, respondí sin prestarle demasiada atención. Abrí la puerta. Antes de salir alcancé a verla chasquear la lengua con fastidio. TSK. Haz lo que quieras, pero no llegues tarde, o voy a estar muy enojada, ¿oíste? La volví a ignorar, cerrando la puerta detrás mío.
Esperé unos segundos. Cuando estuve seguro de que ya no me observaba, di un salto y me sujeté del borde de la ventana de mi habitación. La abrí con cuidado y entré en completo silencio. Saqué el traje de la bolsa donde lo había escondido y comencé a cambiarme rápidamente. Miré la tela por unos segundos. Tenía manchas de sangre seca, polvo y varios cortes. Maldición. Se me olvidó lavar esta cosa. Suspiré resignado. Ya que, me coloqué la máscara, ajusté los guantes y respiré hondo. Una corriente de energía recorrió lentamente mi cuerpo. Activé el One for All. Los relámpagos verdosos aparecieron alrededor de mis brazos durante un instante. Aún podía sentir las heridas protestar, pero eran soportables. 20%. Será suficiente por hoy. Abrí la ventana una vez más. La ciudad comenzaba a teñirse con los colores del atardecer. Las luces de los edificios empezaban a encenderse. Era la hora perfecta. Sonreí levemente detrás de la máscara. Y, de un salto, desaparecí entre los tejados. Nota autor. Al chile iba a poner una escena de Izuku patrullando y enfrentándose a un robo de un banco. Pero me dio una paja increíble en escribirlo. Y más que llevo 2 horas editando algunos detalles del capítulo. Bueno, chao. La oscuridad de la noche empezaba a cubrir las ciudades. Los negocios cerraron. Y algunos otros, como los bares y antros, empezaban a abrir sus puertas. Ver personas a esta hora de la noche se hacía menos recurrente. Y, muy por encima de ellas, un peliverde recorría los tejados a toda velocidad, aprovechando la oscuridad de la noche. Maldición, se me hizo tarde. Ya tenía que estar en casa en estos momentos. Pero unos ladrones con quirks molesto hizo que su patrullaje se alargara por mucho más tiempo. Ayudándose de sus dones, Flotar y Black Whip, podía pasar de edificio a edificio sin tanto esfuerzo. Después de unos minutos, logró divisar su casa a lo lejos. Las luces ya estaban apagadas. Una señal de que Izumi ya estaba dormida. Descendió hasta quedar frente a la entrada principal. Estaba a punto de entrar, pero se acordó que llevaba puesto su traje de vigilante. Sería una estupidez entrar con eso puesto. Suspiró, y de un salto con el OZA activo, llegó al borde de la ventana de su habitación. Lo abrió con cuidado, y entró sigilosamente. No quería despertar a Izumi accidentalmente. Con mucho cuidado, empezó a cambiarse la ropa a una más casual, metiendo su traje de vigilante en la misma bolsa de siempre. Lo dejó debajo de la cama, y salió de la habitación. Todo estaba a oscuras. El silencio rondaba el pasillo. Perfecto, ella ya estaba dormida. Bajó por las escaleras. Se moría de hambre. Llegó al primer piso, y se dirigió rápidamente a la cocina. Prendió las luces. Miró el lugar por unos segundos. Hace mucho que no cocino algo decente, murmuró. Luego abrió el refrigerador. Había huevos, verduras, un poco de arroz, algo de carne congelada, y varias cosas que no supo identificar. Se quedó pensativo unos segundos. Bueno, ¿qué tan difícil puede ser? 5 minutos después, ya se estaba arrepintiendo de haber pensado eso. Una olla hervía con demasiada fuerza, otra comenzaba a soltar humo, y una sartén chisporroteaba de forma sospechosa. Mierda. Corrió hasta apagar una de las hornillas antes de que el agua se desbordara. Pero, apenas dio media vuelta. No. El aceite comenzó a saltar por toda la cocina. Izuku agarró una cuchara de madera y empezó a remover con desesperación aquella extraña mezcla. La verdad, ya no estaba seguro de qué estaba cocinando. Parecía más una abominación culinaria que una cena. Creo que esto ni siquiera es comestible, murmuró con una mueca. Justo en ese momento, la tapa de una olla cayó al suelo con un estruendo que rompió el silencio de toda la casa. Izuku se quedó completamente inmóvil. Mierda. ¿Por qué tanto ruido? Una voz somnolienta sonó detrás de él. Izuku giró la cabeza lentamente. Allí estaba Izumi. Se frotaba los ojos con una mano mientras bostezaba. Llevaba un pijama verde algo arrugado y el cabello completamente despeinado, dejando claro que había salido de la cama solo por el escándalo. ¿Qué? Sus ojos terminaron de enfocar la cocina, y se quedó completamente en silencio. Frente a ella había humo saliendo de una olla. Otra seguía hirviendo sin control. La encimera estaba llena de ingredientes desperdigados. Había cáscaras de huevo por todas partes. Una cuchara de madera descansaba en el suelo. Y, en medio de aquel desastre, estaba Izuku con un delantal torcido, una espátula en una mano y una expresión de absoluta derrota. El silencio duró apenas unos segundos. Entonces, PFF. Izumi se llevó una mano a la boca. Intentó contenerse, pero fue imposible. Ja.
Las carcajadas comenzaron a llenar toda la cocina. Se sujetó el estómago mientras intentaba respirar entre risas. ¿Qué demonios? ¿Intentaste cocinar o declararle la guerra a la cocina? No te rías. Solo quería intentarlo, ¿ok? Eso solo consiguió que Izumi riera todavía más fuerte. Incluso tuvo que apoyarse en la pared para no perder el equilibrio. No puedo. Mira cómo dejaste todo. Izuku observó nuevamente la cocina, ahora que la veía con calma. Sí, era un desastre. La olla parecía estar preparando cemento. La sartén tenía algo completamente negro pegado al fondo, y un olor a quemado invadía toda la casa. Bueno. Tal vez sí exageré un poco. Izumi volvió a reírse. Negó con la cabeza mientras se acercaba. Apagó una hornilla, luego otra, y, con un suspiro resignado, le quitó la cuchara de madera de las manos. Hazte a un lado. Antes de que incendies la casa. Izuku no discutió. Simplemente se apartó y se dejó caer sobre una de las sillas del comedor. Desde allí observó en silencio cómo Izumi comenzaba a limpiar el desastre. Tiró a la basura lo que él había intentado cocinar. Lavó las ollas ennegrecidas. Recogió los ingredientes que aún servían. Y, en menos de 10 minutos, la cocina volvió a verse como si nada hubiera pasado. Cuando terminó, Izumi se giró para mirarlo. Cruzó los brazos. A ver. Ahora explícame una cosa. Izuku levantó la vista. ¿Qué? ¿Por qué no te comiste el bento que te preparé esta mañana? Él frunció ligeramente el ceño. ¿Bento? Idiota. Se dio media vuelta y abrió el refrigerador. Sacó un recipiente cuidadosamente envuelto. Lo dejó frente a Izuku. El peliverde abrió ligeramente los ojos. ¿Eh? Estaba completamente seguro de haber revisado el refrigerador unos minutos antes. Y ese estúpido bento no estaba por ninguna parte. Para la próxima. Izumi cerró la puerta del refrigerador con el pie. Busca mejor. Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y comenzó a subir las escaleras con evidente pereza. Gracias. Murmuró Izuku. Ella no respondió, ni siquiera giró la cabeza, solo levantó una mano por encima del hombro. Y apaga las luces antes de irte. Sus pasos fueron perdiéndose poco a poco hasta que el segundo piso volvió a quedar en silencio. Izuku bajó la vista hacia el recipiente. A la siguiente, mejor pido comida rápida. Narra Izuku. Para mi suerte. Los días pasaron volando. Kachan aún parece algo molesto. En estos últimos días solo me mira de lejos, sin acercarse. Me daba mala espina, pero bueno, al menos no intentaba matarme cada que nos encontrábamos. Aunque, dejando ese problema de lado, gracias a que Izumi empezó a entrenar todos los días, tuve bastante tiempo libre para investigar. ¿Investigar qué exactamente? Bueno. Mi principal duda era el One for All. Necesitaba saber quién lo tenía en este mundo. Así que seguí a Izumi durante varios días, horas y horas, observándola desde la distancia, para ver si ella se encontraba con All Might. Pero nunca ocurrió. Con eso pude descartar una posibilidad. Izumi no era la portadora del One for All. O al menos eso parecía. Aunque ahora que lo pienso. Eso no contaba como acoso. No importa. Si nadie logra descubrirte. ¿No contaba como un crimen? ¿O sí? Ya que. Ahora él estaba caminando por las calles con ropa de civil. Llevaba una pequeña mochila en la espalda. Nada fuera de lo normal, algo casual, pero, dentro de esa pequeña mochila, tenía su traje de vigilante. Todavía seguía bastante dañado después de los últimos enfrentamientos, y repararlo con los pocos materiales que tenía en casa era prácticamente imposible. Por eso necesitaba conseguir otros nuevos. ¿Y dónde mejor que la UA? Pero ¿cómo demonios lograría burlar la seguridad de la Academia de Héroes más prestigiosa del país? Justo como él recordaba, las puertas principales estaban abarrotadas de jóvenes aspirantes. Algunos entraban con una sonrisa llena de ilusión. Otros repasaban apuntes por última vez mientras intentaban calmar los nervios. Pero lo más curioso era mirar hacia el lado contrario. Cada cierto tiempo, las puertas se abrían y varios estudiantes salían en completo silencio. Algunos maldecían entre dientes. Otros caminaban con la cabeza agacha, incapaces de ocultar la decepción en sus rostros. Aquella escena bastaba para poner nerviosos a los que todavía esperaban su turno. Hoy era el examen de ingreso a la UA, y, para su suerte, toda la atención del personal de la academia estaría centrada en recibir aspirantes, supervisar las pruebas y mantener el orden. Solo tenía que entrar a las instalaciones junto con la multitud, y colarse por algunos pasillos, hasta llegar a la zona de apoyo.
Con un poco de suerte, a estas horas estaría prácticamente vacía. Y si todo salía bien, saldría de allí con todo el material que necesitaba para reparar su traje de vigilante, sin que nadie se diera cuenta. A lo lejos, Izuku distinguió una cabellera verde que le resultaba demasiado familiar. Sin pensarlo dos veces, se lanzó detrás de unos arbustos cercanos para ocultarse. A lo lejos llegué a observar una cara familiar y al instante saltaría a uno de los arbustos. Había estado cerca. Asomó apenas la cabeza. Su hermana caminaba hacia la entrada del agua con una enorme sonrisa. La emoción era imposible de ocultar, después de tantos días entrenando y preparándose. Por fin había llegado el examen de ingreso. Nada iba a arruinar aquel momento. Pero, como si el mundo se burlara de ella, Izumi tropezó justo antes de cruzar la entrada principal. Por puro reflejo cerró los ojos, preparándose para el golpe. Pero este nunca llegó. ¿Eh? Abrió los ojos lentamente. Su cuerpo permanecía suspendido a unos centímetros del suelo. Parpadeó varias veces, completamente confundida. Entonces una voz nerviosa llegó desde delante de ella. Perdón. La joven castaña retiró rápidamente la mano. Use mi don sin preguntar. Desvió la mirada con una sonrisa avergonzada mientras se rascaba la mejilla. Pero habría sido muy mala suerte caerte justo antes del examen, ¿no crees? En cuanto dejó de tocarla, Izumi volvió a descender suavemente hasta apoyar ambos pies en el suelo. La chica soltó una pequeña risa al comprobar que estaba bien. ¿No te hiciste daño? No, estoy bien. Izumi acomodó un poco su uniforme y le dedicó una sonrisa. Gracias. No fue nada. Respondió la castaña con entusiasmo. Mi nombre es Ochako Uraraka. Las dos comenzaron a conversar mientras caminaban hacia la entrada de la UA. Desde su escondite entre los arbustos, Izuku observó la escena en completo silencio. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Recordó el primer encuentro de él y Ochako, solo que ahora él era reemplazado por otra persona. Pero verla una vez más fue más que suficiente. Esperó a que ambas desaparecieran entre la multitud. Cuando las dos se fueron, él salió del escondite, sacudió un poco el polvo de su ropa y levantó la vista. Frente a él se alzaba la enorme entrada de la UA. Respiró hondo. Bueno, ya es hora de entrar. Caminaba por los pasillos siguiendo a la multitud de gente. Logré ver algunos rostros conocidos. Caminaba por los pasillos mezclado entre la multitud de aspirantes. Nadie me prestaba atención. Era exactamente lo que necesitaba. Con el rabillo del ojo reconocí varios rostros. Ida, Tokoyami, Kirishima, Mina, Hyou. Parecían muy emocionados, con un brillo notante en sus ojos por la emoción. Al menos en este lugar no sufrieron tanto, o bueno, aún no. Ver el contraste que ellos tuvieron después de toda la destrucción de Japón, y verlos ahora antes de entrar a la UA. Era extraño verlos así, tan llenos de ilusiones. Pero ahora que se lo preguntaba, ¿qué pasaba en su línea original? Su sonrisa desapareció, aunque ya habían pasado varios meses desde que llegó a este mundo. El desconcierto que tenía sobre sus antiguos amigos, profesores y compañeros, lo aterraba por completo. No sabía si al menos ellos seguían vivos. Ese pensamiento era suficiente para mantenerme despierto durante toda la noche. Carajo, sacudí la cabeza. No era momento para distraerme. La multitud comenzó a avanzar hacia los campos de examen. Y, justo en ese instante, vi mi oportunidad. Un pasillo lateral, completamente vacío, que conducía directamente hacia el área de apoyo. Perfecto. Esperé unos segundos hasta asegurarme de que ningún profesor estuviera mirando. Y me deslicé fuera de la multitud con total naturalidad. Nadie pareció darse cuenta. Una vez dentro del pasillo, aceleré el paso. Miré a ambos lados. Silencio. Las cámaras seguían apagadas, tal como recordaba. Sonreí. Esta es mi oportunidad. Activé el One for All. Solo un pequeño porcentaje. Lo suficiente para aumentar mi velocidad sin destrozar el suelo. Salí disparado por el pasillo. Tenía exactamente 35 minutos para agarrar todo lo que pudiera y salir de ahí, ya que después de eso, el Dosdo examen comenzaría. Y todos los profesores y organizadores regresarían a la sala de control. Y volverían a activar todas las cámaras de la academia. Si para entonces seguía aquí dentro, estaría completamente acabado. Así que más vale no perder el tiempo. Finalmente, el enorme portón del área de apoyo apareció frente a mí. Veamos qué puedo llevarme. Tal vez algún invento nuevo de Mei.
Empujé la puerta y entré. El laboratorio seguía igual que lo recordaba. Mesas repletas de herramientas. Prototipos a medio terminar. Piezas mecánicas esparcidas por todos lados. Recorrí el lugar con calma. Nada me llamaba tanto la atención. Tomé algunos componentes que todavía podían servirme. Nada demasiado llamativo. Solo lo necesario para reparar mi equipo. Pasaron cerca de 20 minutos. Cuando terminé, ya tenía todo lo que necesitaba. Guardé cuidadosamente cada pieza dentro de la mochila. Todavía me quedaban unos 10 minutos antes de que comenzara la segunda parte del examen. Perfecto. Nada podía salir mal. Me colgué la mochila al hombro. Pesaba un poco más que antes, pero seguía siendo lo bastante ligera para moverme sin problemas. Salí del laboratorio y me dispuse a regresar por el mismo camino. Di apenas unos pasos por el pasillo, hasta que... Escuché una voz familiar a mis espaldas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi cuerpo se quedó completamente inmóvil. Giré la cabeza muy despacio. Y allí estaba. Cabello azul claro. Dos curiosos mechones en forma de espiral a los lados de la cabeza. Y una sonrisa llena de curiosidad. Maldición. ¿Qué hace Nejire aquí? Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. Ella me observó detenidamente. Su expresión cambió en cuanto me reconoció. Sus ojos se iluminaron. Midoriya. Mierda. Se acercó rápidamente hasta quedar justo frente a mí. ¿Cuánto tiempo sin verte? Me observó de arriba a abajo, claramente sorprendida. ¿Qué haces por aquí? ¿Ahora eres un aspirante? No me dio tiempo ni siquiera para responder. ¿Ya recuperaste la memoria? ¿Por qué te fuiste de esa manera aquella noche? Eso fue muy grosero, ¿sabes? Espera. ¿Y yo? Su mirada bajó de repente. Se quedó observando la mochila que llevaba a la espalda. ¿Y esa mochila? Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué traes ahí? ¿Es algo importante? Antes de que pudiera responder, Nejire extendió la mano. Déjame ver. Rápidamente aparté la mochila de su alcance. ¡No! Déjame tomar un respiro, por favor. No has dejado de hacer preguntas desde que viniste. Nejire infló ligeramente las mejillas. Pero es que desapareciste sin decir nada. Hasta empecé a buscarte por todas partes. ¿Sabes cuánto tardé en colocar todos esos carteles? Ella continuó hablando como si nada. Y durante todo ese tiempo conocí a una de tus familiares. Mi expresión cambió ligeramente. ¿Familiar mío? ¿Sí? Sonrió. Tiene el mismo color verdoso que el tuyo. La miré durante unos segundos. Izumi. Sí, ella. Nejire asintió emocionada. Creo que ahora va a presentar el segundo examen de ingreso. Oh. Su expresión cambió de repente. Espera, me señaló con un dedo. ¿Tú te escapaste del tuyo? Eso está mal, Midoriya. Nejire se inclinó hacia mí con una expresión de regaño. Muy mal. Deberías haber presentado el examen como todos los demás. ¿Sabes cuántas personas se esfuerzan para llegar a este lugar? Solté un suspiro. Sigues igual de idiota. Nejire abrió la boca, indignada. Idiota. Sí. Solo estoy preocupándome por ti. Ajá. Bufo. Entonces dime por qué estás aquí. Podrías meterte en problemas si sigues rondando por esta zona. Me rasqué la cabeza con nerviosismo. Yo quería ir al baño. Y bueno. Me perdí, ya sabes. ... Así que si te escapaste... Que no. ¿Estás seguro? Sí. ¿Completamente seguro? Sí. ¿Segurísimo? La miré con fastidio. Mejor me voy. Me di media vuelta y comencé a caminar. Espera. Escuché sus pasos detrás de mí. Solo era una broma. No le hice caso y continué caminando. Midoriya, espera. Nejire aceleró el paso hasta ponerse a mi lado. No te enojes. No estoy enojado. Tienes cara de estar enojado. Así es mi cara. Ah. Entonces siempre tienes cara de enojado. Me detuve por un instante. La miré. Ella me devolvió la mirada con una sonrisa inocente. ¿Qué? Solté un suspiro y volví a caminar. Nada. Entonces sí estabas enojado. Nejire. ¿Sí? Cállate. Está bien. Pasaron apenas unos segundos. Oye, Midoriya. ¿Qué? ¿A dónde vas ahora? ¿A dónde no estés tú? ¡Qué cruel! Sonrió. Y, para mi desgracia, siguió caminando a mi lado. Seguimos caminando.
Yo me dirigía directamente hacia la salida principal. Era la opción más segura. Si algún profesor se detenía a pedirme mis documentos, estaba prácticamente seguro de que no saldría de aquel lugar sin que terminaran llamando a la policía. Miré de reojo a mi lado. Miré de reojo a mi lado. Pero esta idiota no dejaba de hablar. Ya le había contado prácticamente todo lo que había ocurrido después de irme de su casa. Incluso me había disculpado por haber desaparecido de aquella manera. Y, aún así, seguía preguntando. Una cosa, luego otra, y después otra completamente diferente. Era como si su cerebro nunca se quedara sin preguntas. Aunque, debía admitirlo, su compañía no era tan molesta. Después de todo, ya estaba acostumbrado a su personalidad. Solo tenía que mantenerme atento a una cosa. Que no intentara abrir mi mochila. Nejire volvió a mirar hacia ella. Su mano se acercó lentamente. La aparté antes de que pudiera tocarla. ¿Pero por qué no? Ya te dije. Me acomodé la mochila. Es algo privado. Nejire infló las mejillas. Aburrido. No todo tiene que ser interesante para ti. Pero si lo escondes tanto, obviamente quiero saber qué es. Ese es precisamente el motivo por el que lo escondo. Eso no tiene sentido. Para mí sí. Nejire guardó silencio durante unos segundos. Pensé que, por fin, había logrado convencerla. Hasta que volvió a sonreír. Entonces. ¿Qué? ¿Es un regalo? No. ¿Algo peligroso? No. ¿Algo ilegal? La miré de reojo. Nejire abrió mucho los ojos. Es ilegal. ¡No! Entonces sí es algo interesante. No dije eso. Pero lo pensaste. Nejire. Está bien, está bien. Levantó ambas manos. No preguntaré más. Suspiré. Finalmente. Podría caminar tranquilo hasta la salida. Entonces escuché su voz otra vez. ¿Cuánto pesa? ¿En serio? Solo es una pregunta. Me llevé una mano al rostro. Esto iba a ser un camino muy largo. Nejire volvió a colocarse a mi lado. Y bueno, dime, ¿por qué no vas a presentar el examen? ¿Vas a empezar otra vez? No, no. Levantó las manos rápidamente. Solo es curiosidad. Suspiré. Tú sabes que no tengo Kirk. Y aunque sacara una puntuación perfecta en el examen escrito, en la prueba práctica no tendría ninguna oportunidad. Nejire inclinó ligeramente la cabeza. Pero podrías entrar a los cursos generales. Te dije que no. Esta vez alcé un poco la voz. Nejire se quedó en silencio. Y yo también. Bajé la mirada. Sin querer, los rostros de mis antiguos compañeros aparecieron en mi mente. Todo aquel que se vinculara conmigo siempre salía herido. Y, por eso me alejé. Cuando desperté de aquel coma, había tomado una decisión. No volvería a verlos sufrir. No otra vez. Ahora tenía la oportunidad de protegerlos. Incluso si ellos ya no recordaban quién era. Incluso si tenía que permanecer completamente solo. Los protegería. Aunque tuviera que hacerlo desde las sombras. Yo. La voz de Nejire me devolvió a la realidad. Lo siento. Levanté la mirada. Su expresión había cambiado. Ya no sonreía como antes. Parecía un poco triste. Perdón por preguntarte eso. Bajó ligeramente la cabeza. Solo tenía curiosidad. Pero si te molesta hablar de eso, yo. Tranquila. La interrumpí. No estoy molesto. Solo que, recordé algo. Nejire me observó durante unos segundos. ¿Estás seguro? Sí. ¿De verdad? Sí. Ella sonrió débilmente. Ok. Seguimos caminando unos metros. Entonces levantó la mirada. Mira. Frente a nosotros se encontraba la salida principal de la UA. Finalmente habíamos llegado. Ya podía largarme de allí. Pero cuando miré de reojo a Nejire, seguía con aquella expresión de caída. No me gustaba verla así. No sabía por qué. Simplemente, no quería verla triste. Antes de pensarlo demasiado, hablé. ¿Quieres ir por un helado? ¿Eh? Conozco un lugar cerca. Ella dudó unos segundos. Lo siento. Bajó un poco la mirada. Tengo que terminar algunas cosas aquí. Miró de reojo hacia el interior de la UA. Asentí. Ok. Silencio. Mierda. Tal vez seguía molesta conmigo. Aunque intentara ocultarlo, su expresión seguía siendo diferente. Me acomodé la mochila. Bueno, entonces me voy. Di media vuelta. Espera. Me detuve. ¿Eh? Volteé la cabeza. Nejire se acercó lentamente. Esta vez parecía algo más tímida. Si quieres. Empezó a jugar con su cabello. Podemos ir otro día. ¿Te parece bien el domingo? ¿El domingo? Ese sí.
Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Así no tienes que preocuparte por tus cosas y yo tampoco tendré que terminar corriendo de un lado a otro. Me quedé pensativo durante unos segundos. No tenía ningún motivo para rechazarla. Está bien. Su expresión se iluminó. ¿En serio? Sí. Entonces es una cita. Me quedé completamente quieto. ¿Qué? Nejire se dio cuenta de lo que había dicho. Sus mejillas adquirieron un ligero tono rojizo. No. Agitó las manos rápidamente. Quise decir, una salida. Claro, la miré extrañado. Una salida. ¿Sí? Eso. Se hizo un pequeño silencio. Nejire pareció recordar algo de repente. Ah, cierto. Sacó su teléfono. Dame tu número de teléfono. ¿Para qué? ¿No es obvio? Me miró como si acabara de hacer una pregunta absurda. Para poder hablar contigo y confirmar lo del domingo, tonto. Ah. Saqué mi teléfono y le dicté mi número. Nejire lo guardó rápidamente en sus contactos. Listo. Sonrió satisfecha. Ahora no podrás desaparecer tan fácilmente. No tenía pensado hacerlo. Eso espero. Guardó el teléfono. No llegues tarde. No lo haré. Me di media vuelta y comencé a caminar. Midoriya. Volví a mirarla. ¿Qué? Ella sonrió una última vez. Me alegra que aceptaras. No respondí. Solo levanté una mano a modo de despedida. Y seguí caminando. Sin embargo, no pude evitar sonreír ligeramente. Tal vez el domingo no patrullaría tanto. Al fin llegué. Me dejé caer sobre el sofá, completamente agotado. Este día había sido un éxito. Miré de reojo la mochila que había dejado a un lado. Dentro estaban todos los materiales que necesitaba. Sonreí satisfecho. Por fin tenía todo lo necesario para comenzar. Y lo mejor de todo. Izumi todavía no había llegado. Voy a dormir un poco. Me levanté perezosamente del sofá. Tenía planeado salir a patrullar durante un rato, pero estaba demasiado cansado. Solo quería dormir. Aunque fueran 20 minutos. Llegué a mi habitación. Como siempre, estaba completamente desordenada. Ropa tirada por el suelo. Y varias cosas que ni siquiera recordaba haber dejado ahí. No me importaba. Ahora mismo solo quería dormir. Me dejé caer sobre la cama. Ah. Sentí como todo mi cuerpo comenzaba a relajarse. Metí la mano en el bolsillo y saqué mi teléfono para comprobar la hora. Pero justo cuando encendí la pantalla. Tim. Había recibido un mensaje. Fruncí ligeramente el ceño. ¿Quién? Abrí la notificación. Era de un número que había guardado hacía apenas unos minutos. Nejire. No llegues tarde, emoji sonriendo. Me quedé mirando la pantalla durante unos segundos. ¿En serio? Ni siquiera había pasado un día. Y, ya estaba recordándome la salida. Escribí una respuesta. La envié. Dejé el teléfono sobre la cama. Pero apenas unos segundos después. Tim. Lo miré de nuevo. Otro mensaje. Más te vale. Solté una pequeña risa. Qué problemática. Apagué el teléfono y lo dejé a un lado. Me acomodé entre las sábanas. Supongo que el domingo no sería tan malo después de todo. Fin de cap. Ok, algo cortito para haber desaparecido mucho tiempo. Pero bueno. Tal vez suba algo el domingo. Pero no será de este fic, tengo algunos proyectos guardados. Y el que más estoy trabajando actualmente, ya llega a aproximadamente 150 páginas XD. Fue un dolor de pija terminarlo, pero solo me falta editarlo y subirlo. Pero bueno, solo quería decir eso.